Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Iván Nasta y te estoy hablando desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Junto con mi esposa estamos sirviendo en nuestra iglesia local. Para mí es una alegría compartir en esta mañana el devocional de la Hora Silenciosa. Así que te voy a invitar que ahí donde estés puedas acompañarme y abrir tu Biblia en la Epístola a los Efesios. Hoy comenzamos con el capítulo 4. Efesios capítulo 4 del verso 1 al verso 10. Dice así la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Sin duda es un pasaje maravilloso que tenemos en nuestras manos y podemos observar un distintivo del apóstol Pablo en sus cartas. Siempre coloca la parte doctrinal al principio y después la parte práctica. Pasa de lo que son los principios de vida y cómo esos principios deben vivirse. Y en el capítulo 4 de Efesios comienza la parte práctica. Luego de haber colocado los principios doctrinales, Pablo comienza a hacer un llamado. Él ruega. Dice, ruego que viváis de una manera digna de la vocación. En este caso, él evidencia que es prisionero por haber predicado el Evangelio. Esa disposición a vivir una vida que agrada a Cristo nos puede llevar a diferentes lugares en nuestra vida, ¿verdad? Y en este caso, Pablo estaba en la cárcel por servir al Señor, pero él estaba con gozo en ese lugar, amando a Dios. Ahora, en este caso, él llama a la iglesia a vivir una vida que sea digna de la vocación con que habéis sido llamados. Esto significa que el Evangelio es un llamado general a todos al arrepentimiento, pero es un llamado especial. Es una vocación dada por Dios y aquellos que responden en fe a ese Evangelio tienen esta vocación y tienen que vivir acorde a esta vocación. Es una vida distinta, una vida transformada. Por eso somos nuevas criaturas en Cristo. Y esta vida debe vivirse de esta manera, con toda humildad, con mansedumbre, con paciencia y evidentemente soportándonos los unos a los otros. El estar en Cristo nos lleva a vivir una nueva vida, con una nueva mente, con un nuevo corazón. Pero aún así, seguiremos luchando con el pecado. Y esto implica que debemos seguir viviendo con humildad. La humildad produce mansedumbre, esto trae paciencia y estos elementos fundamentales traen a la vida del creyente el hecho de que podamos soportarnos los unos a los otros. ¿Cómo? En amor. Y este vínculo es clave, es un punto principal en la vida cristiana. Para lograr esto debemos esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y cuando consideramos esto entendemos que está hablando de la iglesia. Algo maravilloso es saber que Pablo, aunque habla a individuos en particular, él está hablando a la iglesia como un cuerpo, como un todo. Entonces, como cristianos, debemos saber que no estamos solos, que aunque somos individuos, somos parte de un cuerpo más grande. Y esto me lleva a considerar el verso 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Entonces determina la unidad del cuerpo de Cristo y va a hablar de un solo Dios, una sola fe, que son distintivos del cristianismo, un solo Señor, un bautismo, una sola fe. ¿Ves? No hay un montón de tipos de fe que te llevan a Cristo, solo hay una. Hay un solo Dios que está sobre todos y por todos.
Y estos pasajes del 4 al 6 nos hablan de cómo la salvación y la vida de la iglesia se encuentran en las manos de la Trinidad. Un solo Espíritu, un solo Señor, hablando de Cristo, un solo Dios, refiriéndose al Padre de todos. El pasaje, la verdad que es muy completo y nos da asuntos muy prácticos acerca de cómo debemos vivir. Y entendemos que tiene que ver con una vida humilde, mansedumbre, paciencia, y el hecho de que esa paciencia produce que podamos soportarnos unos a otros. Pero luego llega el verso 7 y cambia la óptica de lo que es un cuerpo como un todo a algo que es individual. O sea que está hablando de ti y está hablando de mí de manera particular. Vos hacia la iglesia. Podemos verlo como un todo, como un pueblo, como iglesia, pero también debemos vernos de manera individual para ver cuál es mi función dentro de esa iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. El verso 7 dice, pero a cada uno. Esto es de manera individual. A cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia. Bueno, la palabra gracia es el resumen del Evangelio en una sola palabra, ¿no? Es algo que hemos recibido gratuitamente, que no merecemos, pero que se nos entrega de parte de Dios. Y entonces dice, conforme a la medida del don de Cristo. Y esto se refiere al hecho de que Dios nos ha dotado, nos ha capacitado con algún don espiritual. Soy consciente de que cada uno de nosotros, por lo menos, tenemos un don. Pero el asunto es que cada uno de esos dones puede ser practicado por cada uno de los creyentes en la iglesia. Ahora, en la práctica vas a poder encontrar cuál es el don que Dios te ha dado. Y el don que Dios te ha dado es el que sirve para la edificación del cuerpo de Cristo, para edificarnos unos a otros. Por eso hace referencia a esforzarnos, a vivir en humildad, a hacerlo con mansedumbre y saber que somos un cuerpo, unos a otros. Por eso luego dice el verso 8 en adelante y cita el Salmo 68. Y esta es la idea. Cuando Cristo vino a este mundo, Él ganó una de las batallas más grandes en toda la historia. Y es la lucha contra el imperio de la muerte y contra Satanás. Así que por medio de Cristo nosotros ahora tenemos estos dones. Dice el pasaje, Él llevó cautiva toda la cautividad. O sea que tomó a aquellos que estábamos esclavos en las manos de Satanás y nos liberó para ser ahora siervos de Cristo. Y nos dio dones. Él es el Rey que vino a este mundo en humildad. Es el ejemplo que Él nos deja para que nosotros sigamos. Y entonces este Rey vino y venció al imperio de la muerte por su muerte en aquella cruz. Ahora Él está sentado a la diestra del Padre y ha dado dones a los hombres. Y esto implica lo que justamente dice el verso 9 y 10, hablando de que Él ascendió. Evidentemente la pregunta hace referencia al hecho de que para subir a los cielos tuvo que bajar a la tierra. Y entonces una vez que Él ascendió, se sentó a la diestra del Padre. Pero debemos entender que cuando Él murió en aquella cruz, Él cargó el infierno de su pueblo. Él cargó los pecados, la condenación de su pueblo en aquella cruz. Y entonces, una vez obtenida la victoria para los suyos, como dice el verso 10, ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él es el Señor de la iglesia. A Él servimos y a Él amamos. Por eso este pasaje nos debe llevar a considerar las grandes maravillas que Él ha hecho por nosotros y vivir como un cuerpo, sirviéndonos unos a otros, como individuos, reconociendo cuáles son los dones que Él nos ha dado para edificarnos unos a otros. Y debemos entender que la vida cristiana es algo maravilloso, pero que no es un asunto fácil. Debemos ser sinceros, sensibles y en humildad, mansedumbre, paciencia y amarnos unos a otros. A esto nos llama el Señor. Y estos asuntos de un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, nos llevan a tener una identidad en Cristo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Así que te animo a reflexionar en estos pasajes y que también vos puedas sacar tus propias conclusiones y considerar qué estás haciendo tú dentro del cuerpo de Cristo, cuál es tu función, cómo estás edificando a otros. Y si no estás haciéndolo,
puedes empezar hoy mismo. Que el Señor te bendiga.